Muy buenas noches, queridos amigos, queridos visitantes de este canal. En esta ocasión, de verdad que tenemos a un invitado de primer nivel. Sin duda que a todos los chilenos nos debiera enorgullecer contar con personas como el presente, Norberto Salinas, que a diferencia de muchas personas que aparecen en televisión o aparecen en otros medios, suelen repetir ideas, suelen copiar y pegar prácticamente, pero acá la verdad que tenemos a un gran pensador, una persona que continuamente se cuestiona las cosas, que las investiga y las experimenta. Eso es algo notable, que le da una validez, una legitimidad a esta experiencia y a lo que vamos a conocer. Bueno, Norberto Salinas, para que nos ubiquemos un poco las personas que recién lo van a conocer, eh, es un gran investigador, es un escritor, es sin duda una persona que va a buscar otros horizontes, especialmente la literatura de horror, por ejemplo, pero también desde la filosofía de la ciencia. Vamos a ver muchas cosas con Norberto, él también es un abogado, entonces es una persona que por muchos ángulos lo podemos tomar y podemos generar debates sumamente enriquecedores. Muy buenas noches, querido Norberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Fritz. Te pasaste un poco con la descripción, pero me entré a ruborizar. Bueno, digamos que Norberto Salinas también es Nila Solano. Nila Solano, yo recuerdo ya siendo un cabro chico del liceo en esa época, me topé en algún momento con la librería Platero con un ejemplar de un libro de horror. Yo el año 90, tenía, no sé, 14 años puede ser, 15 años, estaba leyendo mucho Lovecraft, estaba partiendo con Lovecraft y de repente vi relatos chilenos de terror y niebla, me parece que era el título, Miedo y neblina. de miedo y neblina, ya. Mm. Y lo compré y me pareció extraordinariamente interesante con la propuesta de fusionar la leyenda y el horror. Me pareció muy interesante. Bueno, ya de esa época me sonaba el nombre Nila Solano, después vi una charla de él, habían pasado muchos años, y me di cuenta que Nila Solano, este mítico escritor perdido dentro de la literatura chilena, que tenía una propuesta de horror y de rescate de la narrativa oral, era ni más ni menos que un abogado, eh, esta persona de tamaño alto como Norberto, y que era muy difícil saber cómo era Nila Solano. Pero bueno, ahora han pasado los años y me encuentro, ya nos hicimos amigos con Norberto a lo largo del tiempo, y me encuentro con la posibilidad de entrevistarlo. Así que espero que ustedes también disfruten de esta entrevista porque podemos hablar muchas cosas. Bueno, cuéntame justamente de eso, de tu inicio en la literatura de horror, en una época en que Chile prácticamente no existían escritores de horror, había algunos por ahí medio perdidos, hay un Héctor Pinochet por ahí que escribió algunas cosas y uno que otro autor por ahí, pero muy poco. Y tú escribiste esta obra con gran potencia, con gran deseo de mostrar también un poco el paisaje chileno. Cuéntanos un poquito del horror y la literatura. Mira, la descripción que haces tú, yo encuentro que es exactamente del diagnóstico que yo compartía. Me llamaba la atención, nosotros teniendo una cantera de leyendas, y que no son solamente mitos o leyendas, sino que son eventos que le han ocurrido a ciertas personas, no tuviésemos una rama dentro de nuestra literatura exclusivamente de terror. Hay gente que ha escrito, incluso me acuerdo que una vez se hizo un concurso sobre el cuento chileno de terror, donde participaron varias personas, yo recuerdo que lo compré en un kiosco, me acuerdo de eso, y claro, eran escritores que tienen otra rama, pero que a razón de este concurso escribieron algo sobre terror. Entonces a mí me llamaba la atención que nosotros como no teníamos ningún Lovecraft, no teníamos ningún tipo así, tipo Poe, que se dedicara solamente como a esa temática, y yo me decidí a hacerlo. Y mira, porque durante mi vida, en conversaciones con los más viejos, en fogatas, con amigos, me había enterado de muchos relatos que te erizan la piel cuando te los cuentan. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿y por qué no empezar a verter esta cosa, digamos, y empezar a construir como una especie de anecdotario del terror chileno? Entonces ahí
partí con que justamente este librito, A verlo. que ya no existe, Relatos chilenos de miedo y neblina, donde están los primeros 6 cuentos, ya que yo plasmé. Y una cosa que es importante para toda la gente que quiera dedicarse a la literatura no se enseña a ser escritor. El escritor aprende escribiendo, esa es la verdad. Y te vas puliendo con el tiempo, con la práctica, a medida que lo vas haciendo, consultando con amigos, siempre hay alguien que sabe o que se percata que cometiste un error, que hay reiteraciones, que estas palabras no se entienden, que estás demasiado florido en ciertas partes, y así uno va aprendiendo. Nadie te va a enseñar a ser escritor. Los verdaderos maestros son los maestros que ya existen, que tú lees. Entonces, yo en mi forma de escribir reconozco cierta influencia, por ejemplo, de Manuel Roja, ¿entiendes? De Baldomero Lillo, reconozco influencia incluso de algunos escritores de cómic, también obviamente, de los grandes como Poe o Guy de Maupassant, Lord Dunsany y todos los tipos estos que uno ha ido leyendo y que poco a poco tú a medida que vas escribiendo vas un poco tomando elementos de ellos, vas construyendo, por decirlo así, tu propio estilo que nunca es propio, realmente es los aportes de los viejos, estos viejos brillantes y que uno lo va tratando de plasmar en su propia escritura. Entonces así fue como partió. Y la gracia es que yo siempre digo, y eso vale para mis 3 libros de terror exclusivos, que son el segundo que era La Dama del Camino, que es el que está en este minuto en librería, está en la TXT que lamentablemente cerró, ellos lo distribuían, también es la misma lógica, la lógica de contar cosas que tienen un sustrato real, entre comillas, que aquí le llamamos sustrato real, que corresponde a relatos o aspectos esenciales de cosas que yo me enteré. No son inventos. Eso es lo más importante, lo que le da como más gracia al relato, porque realmente yo he escuchado cosas que rivalizan con cualquier creación de un Stephen King, ¿cachai? O sea, digo, ¿cómo le pudo pasar esta cuestión a esta persona? Entonces, en base a eso, yo tengo ya, y va a salir el tercer libro, que tiene una cosa que a ti te gustaría mucho, que es el primer intento por hacer terror cósmico en Chile. Porque el terror cósmico, que fue el gran aporte de Lovecraft al terror, ¿no es cierto? Acá en Chile, o sea, si no teníamos terror propio, imagínate cuándo íbamos a tener terror cósmico. Entonces, mi tercer libro justamente se llama así. Se llama, creo que parte El despertar de las arenas, que es uno de los cuentos, y otros relatos chilenos de terror cósmico. Así se llama, o así se va a llamar, y está pronto a salir. Entonces, para toda la gente que quiera ver cosas que son impresionantes y que nosotros tenemos de dónde sacar para construir. ¿Entiendes? Entonces, aparte que ese libro hace mucho homenaje a las culturas antiguas. ¿Entiendes? Por ejemplo, el despertar de las arenas es un relato que trata sobre brujos desconocidos, como fueron los yachos, que fueron, yo no sé si tú lo sabes, pero pasó una cosa muy rara. Hubo un grupo de brujos que son más o menos de la zona de Atacama, que le llamaban los gentiles. Sí. Y estos fueron exterminados por Francisco de Aguirre. Y nunca se entendió muy bien por qué. Pero lo que sí se sabe, digamos, a través del mito, es que tenía que ver porque estos gallos realmente eran poderosos y peligrosos. Porque a los otros brujos, por ejemplo, del norte, a los yatiri, bueno, a los mismos amautas incas, lo dejaron. Pero a los gentiles los terminaron. Una cosa muy rara. Entonces, en base a eso, entonces yo ahí hablo mucho de estos mitos que tienen que ver con estas culturas ancestrales, sobre la magia chilena ancestral, que es muy desconocida, tú eres experto en la cosa chiloé, pero de esta zona prácticamente nadie sabe nada. Entonces yo ahí me hice una investigación y metí ciertos conceptos que son de esa zona. Entonces, si viene un cuento muy de parapelo, aparte que se basa en experiencias reales, pero también es un aporte reconocer esas culturas, ¿entiendes? Nuestra cultura. Y otro relato que se llama La ciudad perdida, que se basa también en un hecho que me contó un tío abuelo, de una ciudad que se aparece en una zona en cierta época del año y desaparece. Entonces yo tomé ese mito, que no es un mito, es una cosa que se decía que ocurría, incluso dónde tienes que estar exactamente y en qué día del año para ver esa ciudad. Entonces ahí yo desarrollé imaginación y dije, ¿qué pasaría si alguien hiciera un experimento y va a esa ciudad perdida? Lo planea todo para entrar. ¿Ah? ¿Qué son estas ciudades errantes?
qué es lo que pasaría adentro. Entonces ahí también hay todo un aporte y unos guiños a toda nuestra cultura ancestral, a la cultura maya, a ciertos pueblos antiguos que son muy desconocidos, como los escitas. Entonces hago toda una figura de qué es lo que podría pasar y qué podrían ser, de una manera bastante poco romántica e idealizada, estas ciudades perdidas. Por algo es un relato de terror. Entonces No, hay una serie de conceptos que son muy desconocidos. recuerdo que en un programa en que estuvimos juntos hablamos de las ciudades perdidas de América, Sí. eh, donde estaba Rodrigo Fuenzalía y Pablo Chile, me acuerdo. Y bueno, ese es un tema que está presente en tu literatura y en tu experiencia. ¿Qué crees que serían esas famosas ciudades, Chambala, Garta, la ciudad de los Césares, El Dorado? ¿Tienen un sustento solamente de unas leyendas, de tipos que estuvieron ahí, blancos, que después pensaron que eran dioses, o hay algo más profundo dentro de todo eso? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es que el mito de las ciudades perdidas es tan recurrente en todas las culturas. O sea, no hay mucha diferencia entre un Chambala y la ciudad de los Césares. No Claro. hay mucha diferencia entre la ciudad de los Césares y Paititi, ya que la mítica Paititi donde supuestamente se arrancaron los últimos sabios incas cuando llegó la conquista española. Y lo más curioso es que se decían a las crónicas que los tipos escaparon por un túnel que estaba en el Coricancha, que es donde estaba la zona de, de adoración principal, y se fueron por unos túneles secretos, salieron a Sacsayhuamán y de allá se fueron por unos caminos y se internaron en la selva hasta llegar a Paititi. Lo curioso es que los arqueólogos, no hace mucho tiempo atrás, no me atrevo a dar cifras, pero suponte no más ya de 30 años, descubrieron los túneles que existían debajo del Coricancha y existen ahora y lo están estudiando y van a dar a ese Sacsayhuamán. O sea, lo que decía la crónica era real. O sea, los tipos arrancaron por ahí, por eso que no los pudieron y se llevaron, entre otras cosas, el disco de oro, que supuestamente tenía ciertos poderes. Tú vas a encontrar en el Cusco una réplica, pero el verdadero se lo llevaron. Entonces ahí uno cuando empieza a pensar, o sea, te decía que este disco te permitía a ti lo que ellos no lo llamarían así, pero trasladarte a otras dimensiones. Una de las razones por la que tal vez estas ciudades perdidas no se encuentran es que si aceptamos por un minuto metiendo la mecánica cuántica en este cuento y la posibilidad de los multiversos, a lo mejor estos tipos descubrieron ciertos rituales de potencia para poder hacer eso. Y a lo mejor Paititi existe, pero no la vas a encontrar físicamente en la selva de Manú, ni en las cordilleras del Panteacoya. A lo mejor está centra de una manera diferente, con una especie de sendra de estos que hablaba JJ Benítez, pero gigantesco y de verdad. ¿Ah? Entonces, lo mismo se dice la Puerta del Sol de Tiahuanaco, que dicen que, claro, tú la ves una puerta como chiquitita, pero resulta que dicen que es mucho más profunda hacia abajo. Y que era también un portal por el cual se podía pasar a otras dimensiones. El tema de las posibilidades de dimensiones es una realidad. Lo que hay que descubrir ahora, y que es un misterio apasionante, es si eso realmente se puede hacer a través de ciertos rituales de potencia, con algo a lo que yo le inventé un nombre, magia geosideral, ¿Ya? que la ¿Qué cuento consiste? en mi tercer libro. La magia geosideral es esa magia que tiene que ver con la repetición que tú haces de la conformación de las estrellas en la Tierra para ciertos propósitos de abrir portales. O sea, y muchas culturas lo han hecho. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México existen los puntos que equivalen a la constelación de Orión. ¿Ya? Existe también lo mismo, en las tres pirámides de Egipto es la repetición de la constelación de Orión. Y eso se da en muchos lugares del mundo, en que se hacen las ciudades en base a los puntos que tienen que ver con la estrella. Y la cosa más curiosa, ahí que tiene que ver con el misterio que yo cuento en mi tercer libro, en mi tercer cuento de ese libro, es que el 12 de diciembre, que es cuando la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la estrella Betelgeuse de la constelación de Orión está justo sobre Ciudad de México. Justo. O sea, no es casual que se produzca justamente en esa fecha. Para nada casual. Incluso los chamanes mexicanos lo saben. Y realmente el punto ni siquiera es la basílica, sino que un cerrito, el Tepeyac, que está detrás de la basílica, donde hay una iglesia chica, al que en esa misma fecha van muchos brujos, curanderos y religiosos Ujú. que dejan, por decirlo así, para la galería
a los 4 o 5 millones de personas, 10 millones de personas que se juntan, que van a pasar por la iglesia de Guadalupe, pero los que sí saben se van a esa iglesia que está allá atrás. Y ahí justamente donde está el punto con la constelación de Orión. Con esa específica estrella, la estrella Betelgeuse, que tiene, bueno, yo la cito en varios cuentos porque tiene por eso que digo que se te hablo de terror cósmico, tiene ciertas cosas muy parecidas a las de Lovecraft. Para mí que Lovecraft sabía más de lo que decía, podría haber leído cosas interesantes, porque sabía, y me tinca que sabía de mitos o de leyendas mesoamericanas, porque más de alguna vez las cita también en algunos de sus cuentos. Sí, de hecho habla mucho de la serpiente de Jig, hay un relato Así que por no, ahí, el montículo, donde habla de cultura exactamente. de ese tipo, los En que se cultos de la refiere y habla de serpiente. los españoles, Sí, creo que estaba, ¿cómo se llamaba? Pánfilo ya. Ay, ¿cuál era el apellido del tipo? uno de Que era los un personajes, tipo claro. español. Sí, Claro. Así efectivamente. que no, es un tema fascinante. Y ese interés tuyo por las culturas ancestrales, me parece también que te ha llevado a viajar a países como Perú, México, Por y supuesto. conocer gente, quizás experimentar con chamanes. Cuéntanos un poquito de esas búsquedas. Por qué allá y no Europa, por ejemplo? No, porque resulta que, a ver, yo considero que, salvo que fuera a ver a los chamanes de Siberia, yo no veo nada importante que tú puedas recuperar de este tipo de conocimiento en este minuto en Europa. ¿Hasta dónde? O sea, ya prácticamente ahí ya no queda nada. Tal vez los desiertos de Arabia, con ciertos practicantes del sufismo que puedan saber algo. Recuerda que un gran místico como fue Gurdjieff justamente anduvo por esos lugares, ¿ya? Pero en la Europa, aparte que a mí el turismo no es algo que me fascine ni me vuelva loco para nada. O sea, yo si voy a una ciudad la quiero conocer como si yo fuera de ahí, no andar en los lugares donde andan todos los turistas. Y América tiene muchas cosas, muchas cosas. Acá hay mucho misterio. En México, sobre todo, México es un país mágico, de todas maneras. Entonces, yo ahí he estado en lugares, por ejemplo, en los mismos lugares que citaba Carlos Castaneda, y Carlos Castaneda, pese a que fue, yo creo, un escritor muy hábil, pero yo le reconozco que él hizo el aporte de mostrarle a todo el mundo el valor de las culturas chamánicas mesoamericanas. Gracias a él se despertó y yo no sé hasta dónde realmente, por mucho que uno pueda criticar a Castaneda, que Castaneda fue un fraude, que en el fondo no experimentó, no existió el del brujo mentor que tuvo, etcétera, etcétera. Pero sí lo que no podemos negar a Castaneda es que gracias a él se despertó la revalorización de nuestro conocimiento de naturaleza étnica. Y fue un triunfo hasta cierto punto de la cultura y de la visión mágica por sobre la antropología académica. Eso es lo que trató de transmitir Castaneda. Si, por ejemplo, hoy día tenemos todo esto que hablan de medicina de las tierras ancestrales, todo eso, en gran parte se debió al movimiento que Castaneda hizo en los años 60. Pienso que se le ha reconocido poco ese aporte que hizo Castaneda. Así que, Exactamente. no, América tiene todo. Y tú has Nosotros conocido acá mismo, chamanes, gente de conocimiento sí. aborigen, ¿sí? Acá, Cuéntanos un acá en poquito de eso. Chile, en Perú. Perú, de hecho, tengo ahí un maestro al que pretendo ir a visitar dentro de poco, que fue el que me introdujo en el tema de la ayahuasca. Y entre otras muchas cosas que yo dejé de experimentar ahí, como ciertos lugares que me iba a llevar en ese minuto, no tenía más tiempo, lugares de poder donde se producen fenómenos magnéticos, ¿sabes? Una serie de cosas en los alrededores del Cusco que son súper interesantes de conocer. Y en México, bueno, ahí estuve con un grupo de chamanes, experimenté, hicimos temazcales, que Ujú. son ciertos rituales de purificación especiales. Eh, cómo se produce un sincretismo entre el chamanismo tradicional tolteca maya y la religión católica. Cómo estos indios fueron tan vivos de que metieron sus principios y sus rituales dentro de la misma iglesia católica. Entonces, hay muchas cosas que tú, por ejemplo, ellos dicen, mira, hay ciertos lugares de poder donde se manifiesta tal cosa y es una iglesia católica, pero ellos lo ven de otro punto de vista. De hecho, una cosa curiosa, esto también pasa en el Cusco. En el Cusco, en la catedral del Cusco,
las personas, la gente indígena, van, hacen la misa católica ahí, porque como ellos son católicos, porque ya se les metió eso, digamos, a la fuerza durante la conquista, pero al salir hay una piedra de poder, y solamente los que saben la tocan. Entonces para ellos realmente la presencia divina está en esa roca de poder, no en todo el ritual que ellos aprendieron a seguir para que los conquistadores no les dieran la dura, pues, pero sí lo saben. Y lo mismo hacen los mexicanos. Y generalmente en todas las culturas se produjo un sincretismo, pero un sincretismo que los que saben hacen muy bien la diferencia entre lo que es el nuevo rito, digamos, la nueva forma de la espiritualidad y cómo ellos realmente la conciben y la disfrazan dentro de los simbolismos católicos. Interesantísimo. Ahora, una de las cosas que nos han llegado de estas culturas ancestrales, que hemos tenido conocimiento y que mucha gente utiliza, son precisamente las plantas de poder. Ya tú mencionaste el tema de la ayahuasca. ¿Cómo ves tú desde una perspectiva del conocimiento, de una perspectiva de la espiritualidad y también de una perspectiva legal, todo este tipo de cosas? Porque mucha gente habla de drogas con la carga negativa respecto de plantas que son sagradas para muchos pueblos, que tienen que ver con su cultura, con su espiritualidad. Entonces es como peyorativo usar el término droga como se le emplea normalmente. Sería interesante ver tu visión jurídica por un lado, pero también la visión como de alguien que ha experimentado estas cosas y que nota que hay todo un contexto sagrado detrás de eso, que no es una cosa meramente de juego. Mira, yo creo que el problema es súper interesante y tiene que ver por qué en el fondo se produjo esa revalorización de estas técnicas antiguas para, para obtener estado de conciencia. Cuando era por ahí por los años 60, y de repente en ese minuto ya en Estados Unidos se podía consumir el LSD libremente, generalmente la droga, pero cuando se empezaron a producir problemas y gente terminó mal y toda la cuestión, se prohibieron todo lo que eran las drogas químicas artificiales creadas en laboratorio. Y eso fue, y justamente ahí aparece Carlos Castaneda con su famoso Don Juan, este brujo yaqui mentor de él, que le enseñaba a lograr estado de conciencia con plantas de poder. Y ahí surge en el occidental el querer tener experiencias espirituales, experiencias místicas mediante plantas de poder que sean naturales. Entonces se produjo un trasvasije de lo que era netamente la droga, como puede ser la cocaína, como puede ser la heroína, como esta cosa del LSD, y se fueron a tratar de tener estados elevados de conciencia mediante el consumo de plantas originarias, mediante plantas maestras, como les llamo yo. Entonces, lamentablemente de ahí después se produjo una difusión y empezó, todo esto partió en los años 60, el consumo de la marihuana y toda la cosa, y después como en Estados Unidos, también se empezó a prohibir acá también nosotros en Chile por los supuestos efectos, ¿no es cierto?, adictivos que genera, etcétera, etcétera, lo cual es una contradicción del porte de una catedral, porque por un lado todos sabemos que el alcohol es mucho más adictivo y mucho más perjudicial que la marihuana, pero no importa, pero la prohíben porque el alcohol forma parte de nuestra cultura. El cigarro muchísimo más dañino que cualquier planta de poder, pero ahí está y todo el mundo fuma, entonces, y no lo pueden prohibir, entonces es una contradicción, a mi juicio, de una política temerosa, muy, muy condicionada por lo que digan los países como Estados Unidos en este caso, porque no nos iría muy bien, yo creo que si nosotros empezamos a legalizar toda la droga que hay en Chile, libertad, así como si fuéramos una especie de Holanda, yo no creo que a los norteamericanos les gustaría mucho la historia, porque ellos tienen mucho temor de eso. Entonces, vivimos una contradicción, incluso a tal punto la contradicción que a ti no te sancionan por consumir. Fíjate, el consumo personal no está penado. Lo que está penado es el tráfico, lo cual es una estupidez. Porque si me dicen, mira, si tú quieres fumar marihuana no es malo. Ya, entonces voy a comprarla, ¿no? Porque no la puedes comprar, porque si tú la compras o tú la vendes, estás cometiendo un delito. Entonces es una contradicción absurda. O sea, si me dicen que algo no es malo, ya, no es penado por la ley. Entonces, ¿por qué me prohíbes que yo pueda adquirirla? E incluso ahora estamos con el tema de las matitas, que tú podés tener algunas matitas en esa cosa tan, tan española que tenemos nosotros,
de todo regularlo, güey. Nadie puede tener ciertas matitas, porque si te pasáis de acá, esta cuestión se ha considerado tráfico y no podéis tener, y tú podéis tenerla planteada y para ciertos fines cortarla con la tontera. O sea, pero ahora, yo también le digo a toda la gente que yo soy un defensor de las plantas maestras, plantas de poder o enteógenos. Es súper bonito el concepto de enteógeno, ¿eh? Porque la marihuana, la ayahuasca, el peyote, el San Pedro son enteógenos, es decir, son plantas que dan vida a una entidad, a una inteligencia. Es generadora de una existencia. Esa es la maravilla de esta planta. Entonces, a mí también me molesta y me desagrada en grado sumo que la utilicen para el consumo recreativo. Para mí eso es una falta de respeto. Y eso y es malo, porque resulta que con esta cuestión del turismo de la ayahuasca, por ejemplo, se está produciendo que cada vez están despoblando la Amazonas de la ayahuasca y un día tal vez va a desaparecer y vamos a perder unas plantas de poder más maravillosas que hay. Entonces a mí me da mucha indignación, o sea, cuando yo veo a alguien fumando marihuana por gusto, o consumiendo ayahuasca para ver que lo que se siente, para mí es una herejía. Como te señalaba en una conversación previa, para mí ver un tipo fumando marihuana por diversión es como ver a un católico ver a una persona que quiere comer hostias con manjar o con mermelada. O sea, es una herejía, es una falta de respeto a algo que para mi juicio es sagrado. Yo la defiendo, pero sí la defiendo en el concepto de que son plantas maestras, porque el nombre es súper bonito, te enseñan cosas. Es decir, tú incluso con la marihuana, si la gente recuperara los rituales originales de la marihuana, también la marihuana, así como el peyote, así como el San Pedro, te enseñan cosas, te muestran cosas de ti. Son plantas que tienen como una suerte de inteligencia propia. Tú puedes atribuirle a nivel neurofisiológico 40.000 explicaciones, pero el efecto que produce, eso está fuera de discusión. O sea, lo que te puede enseñar a ti una buena sesión de ayahuasca dirigida por un buen chamán vale más que, pucha, 10 años de terapia o de esta cosa de psicoanálisis o de visita al psicólogo, porque te aclara todo en un solo viaje, porque llega a las partes más profundas tuyas mediante símbolos, mediante seres que te hablan y que dicen tú tienes un cambio de tu forma de visualizar la vida. La experiencia con cualquiera de estas plantas, cuando es bien hecha, es un momento bisagra de tu vida. Eras uno antes y otro después cuando lo haces. Eso yo te lo doy por experiencia propia. Eso me parece interesante porque nos lleva a otro punto, la percepción de la realidad. Porque siempre hablamos de este tipo de experiencias con plantas enteógenas o psicoactivas, donde en el fondo la percepción se altera y hablamos de estados alterados de conciencia. En el fondo, lo que percibimos, porque este es uno de los temas claves de tus búsquedas, la neurociencia, ¿cómo se concibe la realidad? Eh, ¿Cuál es la realidad, en el fondo? ¿Cuál es la realidad? Y si nosotros podemos percibirla con justicia o defectuosamente, ¿qué pasa con el tema de lo real? Y hablemos un poquito de neurociencia también. Ahora sí. Se había cortado la transmisión, parece que los temas que estábamos tratando son bastante... Ya, pero ahí estamos Ahora sí, en vivo nuevo, ¿no? sí, Ya. Entonces, no, pero yo alcancé a escuchar tu última pregunta, ¿qué es lo que es la realidad? ¿Cómo es el tema de la percepción? exacto. Resulta que, mira, desde que Santiago de Ramón y Cajal, que fue el padre de la neurociencia, que es de donde empieza ya en gran el despliegue de lo que sea la neurociencia, ya de manera sistemática, hasta a fines de los años 80, en la década del cerebro, donde se hace la gran cantidad de conocimiento y se avanza mucho. Si la neurociencia es una disciplina relativamente nueva y que la cual todavía tiene muchos temas absolutamente desconocidos. Pero lo que la neurociencia nos asegura, ya sin lugar a dudas,
es que es un fenómeno interno, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que tocamos, ojo, eso es súper importante porque uno considera el tacto como el árbitro de lo real, pero el árbitro también es un producto de la actividad, de acuerdo a la neurociencia, de la actividad cerebral. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la neurociencia, todo lo que tú ves, oyes, gustas, hueles, tocas, la sensación ya sea de frío, la sensación de dolor, la sensación de calor, todo eso es algo que se produce adentro tuyo. El problema, y yo como filósofo de la ciencia, mi interés justamente el tema de la conciencia, es que ahí hay una contradicción re grande, que también la conversamos un poco rato atrás, porque si a ti te dicen, mira, todo lo que tú percibes se produce en tu cerebro, yo me hago la siguiente pregunta, bueno, ¿y el cerebro acaso no es una percepción? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo tú a uno de los efectos de la percepción lo estás atribuyendo como causa? El cerebro que tú conoces es resultado de un proceso. O sea, por ejemplo, si yo toco mi cabeza solamente existe como tal, como resultado de procesar las percepciones. No tengo idea a qué realmente pueda corresponder esto allá afuera, ¿me entiendes? Pero yo en mi mundo interno, yo veo todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando te dicen, mira, todo se produce dentro de tu cerebro, no, eso es falso, porque si todo se produce dentro de mi cerebro, yo también me estoy produciendo allá adentro. Entonces, por lo tanto, el cerebro ya no pasa a ser el agente causal de todo, es un efecto más. Entonces la pregunta, bueno, entonces el efecto del cerebro que yo percibo, ¿para qué sirve? Para que vean las correlaciones respecto a aquella maquinaria desconocida, llamémosla así, que en realidad genera tu realidad. Pero lo que yo te puedo asegurar, por una cuestión de lógica forzosa, es que no es tu cerebro. Tu cerebro es un resultado. Nada más que eso, es un efecto. Y el efecto no puede volverse causa. Es una cosa que es súper obvia, pero para la gente es muy difícil de aceptarla. Porque, por ejemplo, imagínate la neurociencia, y aquí empieza a patinar la neurociencia porque hay cosas que no puede resolver. No puede resolver la interacción entre la mente, que es inmaterial, con el cerebro, que supuestamente sería material. ¿Cómo tú relacionas M con no M? Es imposible. O sea, ¿cómo vas a pretender tú que de una neurona gelatinosa, ¿no es cierto?, salga un pensamiento? Si el pensamiento no es material. ¿Dónde están los pensamientos dentro de la cabeza? Tú le abres la cabeza a un tipo, no va a encontrar los pensamientos, no va a encontrar lo que el tipo ve como mundo. Y sin embargo, todos sabemos que existe. Entonces, es el primer gran problema de la neurociencia, que se llama justamente el problema difícil, porque la neurociencia tiene dos problemas grandes. Los problemas fáciles, entre comillas fáciles, que es detectar qué zona del cerebro corresponde a qué cosa. Por ejemplo, Broca y Wernicke hicieron un tremendo aporte al detectar que en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, está en la zona temporal está el habla, ¿no es cierto?, y la comprensión del lenguaje. Y poco a poco fueron mapeando el cerebro. Entonces sabemos que en el lóbulo occipital está gran parte del fenómeno visual. Acá arriba está gran parte del fenómeno corporal, táctil. Y así poco a poco han ido como mapeando a qué cosa del cerebro corresponde cada estímulo, cosa que nosotros recibimos. Pero el problema difícil que tiene es justamente este, cómo este cerebro, si fuera, vuelvo a insistir en eso, si fuera material, cómo puede producir un fenómeno no material. Y ahí están complicadísimos. Entonces, no tienen idea, por ejemplo, te digo, cuáles son las grandes asignaturas pendientes de la neurociencia actual. No tienen idea qué es la memoria, cómo se produce la memoria, por qué recordamos ciertas cosas y otras no. No tienen idea cómo se producen los pensamientos. No tienen idea qué son los sueños. No tienen idea en general, partamos por lo más básico, que es la conciencia. Tampoco tienen idea. La conciencia es una cosa muy divertida porque todos la tenemos, no nos cabe la menor duda que la tenemos, pero nadie sabe qué es. ¿Me entiendes? Entonces, hasta cierto punto, y ahí tiene que ver, yo creo que la neurociencia llegó y se pegó un trastazo contra la pared, porque resulta que si no resuelven esta contradicción, y yo les planteo, van a seguir buscando mal. Porque si existiera, fíjate una cosa, si nosotros habláramos de la oposición mente-cuerpo, yo lo que estoy seguro es que tengo mente, de lo que no estoy seguro es que tengo cuerpo. Porque resulta que estas manos son producto mental. Yo me toco la pierna, el hecho que la toque, ¿ah?,
o que toque estos lentes no le da más carácter material que al color rojo. Todo se produce dentro mío. Lo que signifique dentro mío, porque no estoy hablando de mi cabeza, sino que dentro mío, en este interior, en esta burbuja perceptiva. Todo esto se produce ahí adentro. Entonces, por lo tanto, lo que yo llamo material es una manifestación de este fenómeno mental. O sea que a la larga todo es mente, como decía el primer principio del Kybalión. Todo es mente en realidad. La materia es un mito. Yo esto lo he dicho, algunos materialistas me han querido matar, pero es verdad. Si hay un mito, es la materia. Porque tú no tienes acceso a la materia. Todo lo que has experimentado, lo que le llaman material, es algo que se produce en este universo mental. La mejor forma de verlo es con un sueño vívido. Tú en un sueño vívido, pucha, peleas, te pegan, te hieren, hasta te pueden matar, te cansas, sufres, gozas, ves cosas, experimentas, sientes tu cuerpo, todo, y no te cabe ninguna duda al despertar al otro día que todo eso eran fenómenos mentales. Pero mientras estabas en el sueño, a ti, nadie te podía convencer de que eso no era real. De hecho, no sé si te ha pasado, pero a mí en pesadillas me han herido y sientes el dolor. Ahora, ¿cómo tú lo sabes? Si no te ha pasado en esta supuestamente vida real, ¿ya? Entonces una cosa bien, bien extraña. O sea, los sueños, como te digo, la ciencia no tiene idea. Y a mi juicio ahí está la clave. Porque si es cierto, como dice la neurociencia, siguiendo su patrón, ya, le voy a aceptar que existe el cerebro y que realmente el mundo que yo experimento está acá adentro, sin ir a la contradicción de que ese cerebro también estaría ahí adentro, ya se la voy a dejar pasar por este rato, ya. Entonces hay un teatro adentro mío, un teatro tridimensional donde se produce la realidad donde estoy yo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando sueño? Sencillamente lo que pasa es que este teatro se cierra el telón un ratito, se vuelve a abrir y cambian los personajes, cambian los tramoyas, cambia el vestuario, cambia el escenario, la escenografía, y se reproduce otro guión. Hasta que se termine esa obra de teatro, después volvemos a la obra de teatro en que continúo con mi vida acá, y eso yo más le llamo sueño. Porque a título de qué le llamo sueño, po? Si esto es un sueño, o sea, que lleguemos a un acuerdo. Lo de anoche fue un sueño, ok, vamos a llamarle sueño de ayer. Y lo que me estoy experimentando en este minuto es el sueño de hoy. O si quieres, a esta le llamo realidad actual y al sueño le llamo realidad precedente. Porque no tengo ninguna razón para venir a quitarle al sueño la entidad de realidad que tiene este momento que estamos experimentando ahora, porque ambos son mentales. A propósito de Ahora, eso, Elon Musk, este gallo multimillonario de Neuralink, de Tesla, él en una entrevista decía que él nos aseguraba que esto que llamamos realidad no es más que una especie de videojuego que otro ser está jugando, en el fondo, como la idea esta de los hindúes de que Brahma no está soñando. También él decía que eso es totalmente factible y es muy posible. Entonces, ¿quién nos asegura en este momento quizás que esta misma conversación no es parte de un sueño de otro ser, ¿cierto? Que nos permite determinar eso. O sea, me pareció interesante con qué criterio decimos que esto es sueño, en el sentido de que es real, y de que esta vida diurna es lo tangible. ¿Quién nos asegura eso? Me acuerdo también a propósito del horror a Lovecraft, con su relato Más allá de la pared de los sueños, donde también está un poco este tema ahí como de manera muy, muy sutil, muy interesante. La realidad. yo son tributarias de la empiria de su época. Nosotros somos de la época de la realidad virtual. Y gracias a la realidad virtual, nosotros empezamos como a concebir y a entender que realmente esto es una forma de realidad virtual. Y tal vez más adelante nosotros diseñemos juegos mucho más complejos, ¿ya? A tal punto que nosotros, como te explicaba, así como en la película El hombre del jardín, o sea, que nos ponemos trajes sensitivos completos, no nos ponemos estos visores 3D, ¿ya? En el fondo quedamos como encerrados dentro de otro personaje.
Entonces imagínate que hayan juegos donde esté determinada una posibilidad de vida para mí, y yo entro a jugar el juego, y después de un rato me voy a olvidar de quién era yo. Y fíjate que nosotros tenemos esa particularidad, porque tú, ¿por qué te da miedo una película de terror o una novela incluso de terror? ¿Por qué te olvidas de que eres tú, que estás sentado leyendo algo? Porque tenemos esa capacidad de poder transformarnos en el otro. O sea, qué cosa más ridícula, cómo yo me voy a asustar de la... Todavía me asustó la película El Exorcista, que es el mejor film de terror de toda la historia. De hecho, todavía no la veo de noche, ni solo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que una película y he leído todo lo que se ha comentado, cómo la hicieron, cómo levantaban la cama, ¿no es cierto? Que había unos tipos de tapos, que los efectos especiales de esa época eran súper charchas, ¿ah? Cómo hacían para que se moviera la cama de la Megan, toda la historia. Pero aún así, cuando uno se mete en la película, se te olvida eso. Se te olvida, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, tal vez Platón, cuando hablaba de la anamnesis, que nosotros caemos acá y experimentamos un fenómeno de olvido, y toda la vida, este juego virtual, ¿eh? Es recordar que éramos en realidad, a través de las fiestas que nos ha dejado este mismo juego. Entonces, tiene son Elon Musk y existe uno, soy yo mismo lo mejor, de una, que tengo una entidad muy diferente a como soy, que me pongo unos videojuegos y me transformo en un personaje ya que es bípedo, ¿no es cierto?, que es inteligente, que es pensante, que vive en un planeta que se llama Tierra y vivo la experiencia de este fulano. Perfectamente podría ser así. Y eso explicaría muchas de las cosas que te digo yo, porque si estamos claros que el cerebro no es el que produce la percepción, nosotros no tenemos ni una posibilidad de saber cómo se produce ese fenómeno. Ni una. Y en eso soy súper enfático, ni una. Porque nosotros somos parte del efecto. Entonces cuando, por ejemplo, me dicen a mí, mira, pero ¿cómo decís eso? Pues si todos sabemos que el color rojo se produce porque hay onda electromagnética, ¿no es cierto? O fotones que algunos se absorben en la materia y los que rebotan llegan a tu retina y gracias a eso tú ves un color rojo. No, todo eso es parte de este mundo interno. Toda esta explicación, neurona, fotones, spin, qué sé yo, átomo, partículas subatómicas, el bosón de Higgs, todo eso son efectos internos. Cualquier explicación que me doy yo, sigo jugando dentro de este mundo interno. No sé nada de lo que pasa afuera. Pero yo no tengo la menor idea cuando desperté esta mañana por qué aparecí en esta pieza, aparecí con este personaje, las cosas que me pasaron en el día, no tengo idea por qué pensé lo que pensé, porque eso es la otra cosa. Todo te viene de afuera, tú eres nada más que un resultado, por lo tanto, pensar que uno tiene libertad es para reírse, porque imagínate que a ti todos los días te llegan alrededor de 5 millones de estímulos que van a constituir tus estados mentales. Tú no los pediste, no los puedes elegir. Entonces, ¿de qué libertad me hablas? Como decía muy bien Schopenhauer, el hombre es capaz de hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. Es una frase súper profunda. El hombre es capaz de hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiere. El que lo quiera viene dado de afuera. ¿Entendí? No puedo intervenir porque para eso yo tendría que ser capaz de... Yo soy un resultado, soy como una película. Y yo como personaje de la película no puedo salirme para cambiar lo que va a pasar en el próximo segmento de la película o como personaje literario. No puedo yo llegar y tratar de reescribir la próxima página. Todo está escrito ya. Yo soy el personaje, ¿no? Hasta mis pensamientos. Tú que eres escritor igual que yo, lo tienes claro eso uno cuando escribe, sobre todo cuando escribe en primera persona, que es lo más parecido a lo que experimentamos. Tú solamente conoces tus pensamientos, tu estado interno, y de las otras personas, lo que ellas te permiten decir por lo que te hablan, no puedes conocer sus pensamientos, y todo el mundo es el mundo que tú estás viviendo como personaje en primera persona. Así opera el mundo. Y como en ese personaje en primera persona, si tú empiezas a leer la novela de ese personaje, no puedes cambiar nada de lo que viene. Nada. No puedes hacer absolutamente nada. Porque todo te está llegando, está armando esta novela. Y que a mi juicio está armada desde siempre. Entonces uno sencillamente lo único que está haciendo es el lector
que está confundido con el personaje principal de la mía, que en este caso es Norberto, ¿no es cierto? Y estoy viendo todo lo que va pasando. Incluso estas mismas conversaciones estaban en la novela que me tocó. Un poco lo que pasa con Miguel de Unamuno en Niebla, como cuando en el Exactamente. fondo hay como una El personaje conversación. le va a Claro, reclamar. Es genial, es es genial. genial, claro, Claro. Si nosotros, de hecho, si pudiéramos hacer lo que hacía el personaje, sería enfrentarnos a Dios. Que en ese caso Unamuno era Dios. Entonces yo claro, imagínate que pudiera salirme acá, hacer una y decirle, oye, pero ¿por qué a mí no me gusta esta vida que me está diciendo vivir? Yo claro, quiero ser libre. Fíjate, yo quiero ser libre, yo quiero construir mi propia historia. No, pues no podéis. Pues. Si acá el autor soy yo, no tú. claro. Tú eres el personaje nomás. Es como que si nos hicieran hacer una obra de teatro y a ti te toca ser Darth Vader, suponte ya, y yo soy Luke Skywalker. Puede que no te guste ser Darth Vader, po, pero el guión que te tocó, que no podéis cambiarle ni siquiera una coma, porque si no la obra de teatro no tiene gracia. En este caso la película es una obra de teatro sobre la guerra de la galaxia. Tú te vas a comportar como Darth Vader, te guste o no te guste, yo como Luke Skywalker, me guste o no me guste. Porque son los guiones que nos tocaron. ¿Qué Y es podemos más, hacer nada, frente a esto? Claro, nada. Sí, sí, yo creo que cuando tú lo entiendes al principio te angustia, ¿sí? Pero después te das cuenta que en el fondo tú eres nada más, como decía muy bien un personaje de mi libro, El Brujo del Río Mapocho, tú no eres nada más que Dios viendo una película sobre un personaje llamado Fritz una tarde de domingo. Entonces, en el fondo, sea quien sea el que está causando este fenómeno perceptivo, yo lo único que estoy haciendo ahí es representando lo que él quiere. No tengo otra opción. Entonces, todo lo que yo pienso es lo que él piensa. Lo que yo voy a hacer es lo que él tiene previsto que yo haga. mm, Entonces, eso te da, por un lado, una sensación de tranquilidad al final, de templanza. O sea, lo que va a pasar, tiene que pasar. Uno no puede hacer absolutamente nada. Incluso hasta el hecho de decir, ¿sabéis qué? Vamos a quedar sentado, no voy a hacer nada. Está sonado, estaba previsto. Porque es una de las posibilidades de la novela. Así que ahora si es así, a tuviéramos, menos. quizás como si ¿Mm? tuviéramos como una crítica, una mirada como opuesta a la que tú mencionas recién, quizás podríamos caer en ese concepto que tú creaste del neuroterror, ¿o no? ¿Qué pasa ahí con Claro, el ¿no? neuroterror? Eso es interesante porque ahí volvemos a ir a sol. Producto de todas estas cosas, cuando yo tengo estas conversaciones, justamente para que la gente que escuche esto se dé cuenta cómo surge el neuroterror, muchas personas quedan angustiadas y me decían, oye, pero que lo que tú estás diciendo es, que tú tenés Mm, razón. En primer lugar, significa que yo estoy solo, tan solo como estás en los sueños. Tú en los sueños tienes claro que el único personaje real eres tú, sí, en tu mundo, y yo en el mío. Entonces, por lo tanto, en primer lugar, tienes una soledad existencial, que tal vez lo sabemos, ¿eh? Pero debe ser tan terrible afrontarlo que nosotros preferimos olvidarlo y validar a los personajes de nuestro mundo a sabiendas que son tan poco relevantes como los personajes de mis sueños. Claro que en el sueño yo no me doy cuenta, al otro día yo los califico de irrelevantes, pero en el sueño, como es una realidad presente, son tan importantes como los que yo veo acá. Entonces el neuroterror surge como una forma de, ¿cómo te podría decir? De tomar esta angustia que genera esta angustia existencial, que determina darte cuenta qué es lo que realmente nosotros somos y plasmarlo en relatos que más que provocar terror, algunos sí lo provocan, tiene por objeto que tú puedas entender. Mediante, porque cuando tú quieres poner una idea que es tan contraintuitiva como lo que yo te estoy diciendo, de repente la mejor manera que las personas la acepten sin criticarla a priori por miedo es vendérsela en un relato. Porque tú el relato lo lees sin precauciones. Por ejemplo, si yo a ti te digo, mira, ¿sabes la verdad? Tú estás solo en el mundo, esta cuestión no es real, no tenés nada que hacer, todo te pasa, todo te sucede. Si tú dices, yo opté por tomar un helado, no, sucedió que en tu novela se produjo el deseo de tomar un helado, tú no tomaste ninguna decisión. Si yo te digo todo esto, tú vas a tratar de discutirme. O por último, me vas a escuchar y si no tienes cómo rebatirme, me vas a decir, interesante, se te va a olvidar al rato, por el rechazo que provoca la idea.
Pero cuando tú lo lees en un cuento, es diferente. Tú no estás a la defensiva, porque uno cuando lee un cuento no está a la defensiva, sino que quiere saber de qué se trata. Ahí te entra la idea más fácil, para por último que lo comprendas. Y tiene su lado bueno, porque así en el fondo tú entendís que nadie tiene la culpa de nada. Nadie comete pecado. No hay que sentirse culpable por las cosas que porque te ocurrieron nomás. ¿Entendés? Entonces, al final, de hecho, si tú como eres escritor, escribirías novelas de guerra espantosas, escribirías novelas de amor, escribirías novelas fantásticas. Entonces, este escritor cósmico hace lo mismo. Hace novelas de guerra, por suerte a nosotros no nos tocan hasta ahora, qué suerte, como personaje no nos toca vivirla, pero cuando uno ve la historia de tu planeta, te das cuenta que hay novelas espantosas, novelas bélicas, novelas de mucho dolor, de mucha felicidad, novelas mágicas. Eso es lo otro, que uno aprende a no cuestionar los otros mundos personales, porque yo me he enfrentado con personas en mi vasto camino místico que le pasan cosas extraordinarias, a uno le da una cierta envidia, porque yo he coqueteado con las experiencias paranormales, pero siempre a un cierto nivel. Lo he visto en otros, pero no en mí. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, uno debe respetar el universo del otro, porque ¿cómo lo vaya a cuestionar si tú no lo conoces? Es lo más tonto que uno puede hacer. De hecho, una de las cosas buenas de este pensamiento es que te pones tolerante, pero te pones tolerante en un sentido técnico, porque si tú, por ejemplo, imagínate estuviéramos discutiendo política, y tú, no sé, pues imagínate, tú eres azul y yo soy rojo. Y tú me discutís toda la cuestión, pero te das cuenta, ¿cómo le voy a discutir a Norberto si yo no vivo el universo Norberto? Para saber por qué Norberto piensa lo que piensa, yo tendría que de alguna forma mágica salir de mi burbuja personal, meterme en la de él y ver el mundo como lo ve él. Y en ese caso va a pensar igual que yo, porque estás viendo mi mundo con las cosas que yo capto para ser rojo y que tú no captas para ser rojo. Las cosas que yo capto por la cual no soy azul y que en tu universo sí captas porque es azul. Todos tenemos mundos diferentes, eso es lo otro. El hecho de que coincidamos en ciertas cosas no hace el mundo común. Imagínate, nosotros estamos en un bar, hemos estado varias veces en el café de Agustina, ¿no es cierto?, conectados, ¿ya? No es que haya que eso signifique que el mundo es común, no. Cuando estamos sentados en una mesa, hay dos mesas, la que está en tu universo y la que está en el mío. Lo que pasa es que ambos universos en ese minuto coinciden, pero no es que estemos frente a una misma mesa. Y de hecho, si tú te lo piensas, no estamos viendo lo mismo, porque si tú estás, ¿no es cierto?, enfrentado hacia el paseo Estado, y yo estoy mirando hacia el local, estamos experimentando mundos diferentes. Si tú eres un poco más bajo que yo, ves la mesa más grande, yo la veo un poco más chica, no es la misma mesa. Coincidimos en ciertos elementos, como le llamaría los que son cualidades primarias, el tamaño, la forma, la cantidad, ¿me entiendes? Pero de ahí para allá todo es personal. Entonces, eso que yo llamo esos acuerdos perceptivos. Esos acuerdos los que nos hacen creer falsamente que vivimos en un mundo común y que ese mundo es más grande que nosotros y nosotros nos vamos desplazando por ese mundo y que ese mundo está ahí. No, pues no es cierto. Cada uno es un universo. Y el primero que te dice eso es la neurociencia, a pesar de su contradicción, pero te lo está diciendo. Los universos son personales. Interesante, interesante. Bueno, podríamos hablar eternamente de la neurociencia y la realidad, la percepción da para mucho. Bueno, antes de finalizar, cuéntanos un poco, Norberto, acerca de tus proyectos literarios. ¿Qué se viene? ¿Qué estás escribiendo o qué vas a publicar? Mira, lo próximo que se va a publicar es, como te decía, y a todas las personas que les interese, por Mercado Libre se está vendiendo la Dama del Camino. Le buscan por el título, La Dama del Camino y otro relato, y va para allá y está en Mercado Libre. De todas formas, en mi página, tengo una página, Nila Solano, en Facebook. Y ahí están todos los datos, los links a donde pueden encontrar los libros. Y lo próximo que viene es justamente lo que te tenía prometido, que era relatos chilenos de terror cósmico. ¿Ya? Que eso sí va a ser a mi juicio, un hito, porque eso sí que no existe en Chile. ¿Ah? Ahora, como decía Nietzsche, hay hombres que nacen póstumos. A lo mejor nadie lo va a saber hasta que yo me muera, pero por lo menos ahí voy a hacer mi contribución al terror cósmico chileno. Y de ahí espero, no mucho tiempo después, porque ya tengo prácticamente listo casi todos los cuentos, es
neuroterror. Y con eso como que yo ya cerraría el ciclo de lo que yo pretendo, por lo menos como escritor, en lo esencial. Es decir, haber aportado al terror chileno, al terror cómico chileno y crear una nueva línea que sea el neuroterror. Pero en mi página Nila Solano, como te digo, ahí he estado publicando ahora ciertas cosas a la espera de este próximo libro que espero que salga pronto y seguir en esto como escritor. Y también, por otro lado, como pensador sobre la conciencia. Excelente. Bueno, como última cosa, no sé, alguna idea que quieras compartir, alguna opinión respecto de estos tiempos tan extraños que estamos viendo a nivel de humanidad. Eh, ya sea también quizás para alguien que quiera partir de la literatura, ya sea alguien que está como atosigado con todas estas noticias negativas, diarias que nos bombardea la prensa. Eh, alguna cosa de esperanza, alguna idea de esperanza que nos pueda brindar, Mira, o no hay yo esperanza. Todo es neuroterror. creo que una época, yo pienso, soy pendiente, por ejemplo, de la situación de América Latina, que siempre vive en esa contradicción, de que va saltando de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, vuelta a gobiernos de izquierda, vuelta a gobiernos de derecha, y como que nunca somos capaces de despegar, pero en general estamos en un tiempo maravilloso. O sea, yo tengo personas que son amigos míos, que son virtuales, personas que conozco a través de las redes, que me son mucho más cercanos que personas físicas, o sea, y a ti debe pasar lo mismo. Y son personas de otros países, o sea, en este minuto tú puedes conocer gente, eh, si tienes una buena idea y logras posicionarla, puta, te pueden conocer en un mismo instante millones de personas. La capacidad que tenemos nosotros de entrar en este minuto prácticamente a todo el conocimiento de la humanidad, mediante Google, mediante Wikipedia, mediante YouTube, y ahí derivando incluso a páginas ya de paper más ¿cómo se llama?, más especializado, pero tenemos todo al alcance de un clic. Una cosa que yo, a diferencia tuya, yo que me crié con la máquina de escribir mecánica, yo soy de esa época, soy del teléfono con disco, que ya era una gran cosa. Para mí fue una revolución la fotocopia. O sea, imagínate, yo vengo de esa época, entonces yo he vivido todo este, y realmente estoy maravillado del mundo que nos toca vivir. Yo pienso que hay que mirarlo por ese lado. Claro, siempre la humanidad ha tenido, eh, por algo, la élite, fíjate, la élite en el buen sentido, la élite intelectual, la élite artística, incluso hasta la élite política, cuando son buenos, siempre son escasos, es una constante de la humanidad, nosotros somos como una pirámide, siempre lo mejor es poquito, está arriba en la punta y abajo viene por los medios y la gran masa. Entonces, por ejemplo, todos estos grandes medios de redes virtuales, claro, están muy desvirtuados, aprovechados para mil cosas tontas, como TikTok, por ejemplo, o para lucirse físicamente, como suele ser en gran parte esta, ¿cómo se llama esta otra cosa que no es Instagram. Facebook? El Instagram, ¿no es cierto? Está lleno de lo que tú quieras, ¿me entiendes? Pero es poner a disposición de la humanidad todo lo que la humanidad es capaz de crear, independiente que a mí me guste o no me guste, ¿ya? En nuestras preferencias personales, pero es una gran democracia de conocimiento, ¿entiendes? Claro, a mí, por ejemplo, puede que no me guste Marcianeque, pero lo puedo ver en YouTube y también puedo ver la novena sinfonía de Beethoven, si quiero. Entonces, es una maravilla de cosas. Pues como que todo el conocimiento de la humanidad por algo está dispuesto para todos nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esa misma razón de que todo el conocimiento es compartido, toda la angustia de la humanidad es como más notoria. O sea, por ejemplo, hace 50 años atrás nosotros no teníamos idea a lo mejor de lo que estaba pasando entre China y Taiwán, porque no existían tantos medios para saberlo. Uno no andaba muy preocupado de eso, ahora uno lo sabe en cualquier momento, ¿me entiendes? Lo que hacen los talibán. Entonces, como las noticias que venden son las noticias trágicas, a ti te da una falsa impresión de que la humanidad va de mal en peor, cuando la estadística, la fría estadística, te dicen todo lo contrario. La esperanza y la calidad de vida del ciudadano del siglo XX es la mejor de toda la humanidad. Siglo Y eso es XXII una cosa ya. más rara. ¿Ah? Siglo Y ahora ya XXI ya. pasamos, vamos al siglo XXI, estamos en el XXI, y va a ser mayor. O sea, ahora cualquier fulano vive 90 años. Cuando nosotros
en los años 78, la esperanza de vida de los chilenos eran 75 años y menos. Eso te va mostrando algo. Y no solamente cuando tú vives más, no es que vives malamente, no, al contrario. Ahora un tipo de 80 años es vital. Cuando yo era chico, un tipo que llegaba a los 80 años estaba a punto de irse al cajón. Porque la medicina ha avanzado mucho, la odontología ha avanzado tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es más, hay cosas que la gente no tiene idea. ¿Tú sabías que el siglo XX, con sus 2 guerras mundiales, es uno de los periodos más pacíficos de la historia humana? Increíble. Porque resulta que tú tienes que sacar para decir, a ver, este siglo fue pacífico, a ver, ¿cuántos habitantes tiene? Y compararlo, hacer una regla de 3 con las muertes violentas que han habido. Este es el siglo más pacífico. Pues claro, murieron 40 millones en la guerra, pucha, a Stalin se le acusa de haber matado 80 millones de personas, en la Primera Guerra Mundial murieron como 30 millones de personas, pero son 7.000 millones de personas, ¿cachai? O sea, es un número enorme. Entonces tú cuando empiezas a hacer estas comparaciones te das cuenta que es un siglo súper pacífico. En las sociedades de banda, en estos pueblos que mucha gente evoca como que era la maravilla, así como en la época, no sé, de los pueblos cuando vivían en tribales, eran muy pocos y pasaban en constante guerra, no es como nos cuentan. De hecho, tú lo ves en las películas incluso norteamericanas cuando hablan de los indios americanos, pasaban en guerra con los comanches con los otros, pasaban peleando y eran clanes chiquititos. Entonces cuando morían, no sé, ¿cuántos habitantes habrían ahí? Para la cantidad de gente que moría, es una época muy violenta. Y esto desde la época que éramos cazadores, recolectores, te estoy hablando hace 50.000 años, porque igual pasábamos peleando con los otros clanes. De hecho, muchos clanes se extinguieron justamente por reyertas internas. Entonces, cuando te dicen de que este es un siglo violento, que no tenía idea. Incluso el de los delitos actuales no tienen nada que ver con los que habían en la Edad Media, por ejemplo, que tú no podías salir de un pueblo, porque lo más probable es que no vas a llegar a lo otro, porque los salteadores de camino te mataban, puta, era espantoso. ¿Te das cuenta? O sea, que si uno empieza a ver la cosa con objetividad, no estamos tan mal como se dice. Nos estamos quejando hasta cierto punto de lleno. Claro que pueden haber peligros, siempre va a estar presente una posibilidad que algún idiota, porque a nadie se le va a ocurrir conscientemente tirar una bomba nuclear, se le vaya la mano y quede una tremenda escoba. Bueno, es parte de lo que se puede prever, pero si tú te fijáis, las últimas guerras han sido súper clásicas. Nadie se atreve a tirar una bomba nuclear, porque saben que es el final y aquí no hay ganadores. Eso ya lo entendieron todos, lo entendieron los rusos, lo saben los chinos, ¿cachai? Todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, si tú me hicieras que lo único malo del siglo XX es justamente que el peligro de una hecatombe nuclear. Pero bueno, pero a su vez hay muchísimas cosas positivas. De hecho, lo que tú me hablabas, ¿qué pasa en esta época? Esa sensibilidad, a veces extrema, hacia los seres humanos, hacia los derechos humanos que se está produciendo en general en el mundo, es una cosa realmente sorprendente. Y se ven los derechos de los animales, el brazo con los gatos, los perros. O sea, un niño de esta época jamás haría eso. O sea, hoy día es un delito. ¿Te das cuenta? O sea, cómo hemos avanzado hasta cierto punto en una sensibilidad hacia la otra especie. Los conceptos ecológicos, eso era chino para mí cuando yo era niño, y eso que yo soy de los años 60 nomás, ¿entiendes? Todo este concepto de proteger la naturaleza, todo, son avances. Lo que pasa es que el ser humano avanza como un borracho en un pasillo estrecho, se va pegando acá, se va pegando allá, se va pegando acá, pero avanza. ¿Entiendes? Eso es, vamos a tener momentos de crisis, momentos negros, pero en general, tú en el resumen, yo creo que vamos subiendo. Bueno, nos vamos a Y me quedar con... aprecio de haber vivido esta época. No viviría en ninguna otra. Yo creo que tú tampoco, porque si no, no podríamos tener esta conversación. Bueno, nos vamos a quedar con esa mirada optimista, me parece muy grato recibirla. Agradecer a Norberto su tiempo, recordar que pueden conseguir los libros de él de la manera que él señaló, en el Facebook, buscando a Nila Solano, ¿cierto? O en Mercado Libre, ¿cierto? Exacto. Pueden Ahí encontrar uno lo... La Dama del Camino. Y lo otro en Amazon, ¿eh? Hay En otros Amazon. 3 en Amazon. También como Nila Solano y me van a encontrar.
Perfecto, así que ahí tienen todos los datos para que lo sigan, se van a sorprender, van a encontrar una literatura muy interesante, asentada en nuestro territorio y con mucha originalidad. Bueno, muchas gracias Norberto, espero verte Muchas en una gracias a ti, próxima sí, como oportunidad, siempre. que estés muy bien y saludos. Igual, chao, cuídate. Chao.